Domingo 19 del ciclo A, que tiene como evangelio la tempestad calmada. El evangelio de hoy nos presenta una escena que nos es muy familiar y que contiene grandes enseñanzas. Se trata del episodio que se suele titular como la tempestad calmada en Mateo 14. Nos encontramos después de la multiplicación de los panes y de los peces. La gente se ha saciado y está satisfecha. Jesús pide quedarse solo y quizás con la excusa de que Él quiere despedir a la gente, manda a los apóstoles que se adelanten a la otra orilla del lago. Aprovecha ese momento de soledad para ir al monte a solas a orar. Él necesitaba de estos momentos, como también nosotros los necesitamos, para estar con Dios a solas, cara a cara, para reponer las fuerzas, para llenarnos de su gracia y de su presencia. Pasa la primera parte de la noche en oración. Los apóstoles habían ya adelantado mucho camino, pero la trayectoria era difícil porque había viento contrario y las olas arreciaban contra la pequeña barca. Ahí están todos los discípulos, pero sin Jesús. Él los ha dejado, aparentemente. Ha ido más bien a rezar por ellos. Quizás desde lo alto del monte donde oraba, ha visto desde lejos, como un pequeño punto, esa barca sacudida por las olas. Ha tenido compasión de estos hombres, a los que Él mismo ha escogido, pero que son débiles. Los encuentra desprovistos frente a la gran misión que los va a confiar, poco avezados a ese gran combate espiritual que les espera, llenos de una visión todavía muy mezquina y pequeña de la realidad espiritual. El viento no amaina, las olas cercan cada vez más la barca y los discípulos se sienten que van a naufragar. Además están solos, sin Jesús. En el momento en el que más lo necesitaban, Él no está con ellos. Ha desaparecido. Pero cuando menos lo esperan, he aquí que Él vuelve a ellos. Él, que es capaz de dominar y domeñar la potencia de las olas y el poder del mar, se acerca a la barca en medio de la oscuridad de la noche, caminando sobre el mar. Preocupados con salvar la barca, los discípulos al inicio no lo ven, pero cuando ya está cerca de ellos, su figura aparece en medio de la densa oscuridad como la de un fantasma que quiere sumarse a la negatividad que trae el viento contrario. Los discípulos se asustan tanto que comienzan a gritar, reacción espontánea de frente a un mal desconocido que no saben cómo afrontar. Ya no está lejos de la barca. Jesús se presenta como suspendido en medio de las aguas agitadas y los tranquiliza. «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Ellos reconocen su voz como las ovejas la del pastor. El tono de su voz les da serenidad y paz. Ya no se sienten solos. Jesús mismo les invita a superar el miedo, precisamente porque Él está ahí. Ha venido a salvarlos. Porque entonces, cuando Él esté ahí, los ánimos se tranquilizan, aunque Pedro, siempre Él, habla con la espontaneidad que lo caracteriza. «Señor, si eres tú, mándame venir a ti sobre las aguas». Pedro interviene en un modo, podemos decir, un poco atropellado, porque para todos era claro que Jesús era el que les hablaba. Pero él quiere intervenir, pidiendo un signo más. «Si eres tú». Jesús se lo concede. Le concede el signo y le manda a venir a él. Entonces Pedro, siempre con sus reacciones inmediatas y primarias, se lanza sin pensarlo 2 veces al agua y comienza a ir en la dirección de Jesús, que quieto lo espera. Pero después de haber dado unos primeros pasos sobre el agua, a Pedro le asaltan las dudas y el miedo. ¿Cómo es posible que él pueda hacer lo que está haciendo? ¿Será verdad todo esto? ¿No será un sueño? Y comienza a dudar. Es entonces cuando, perdida el áncora de la fe, comienza a hundirse en el agua. Deja de mirar a Cristo y se mira a sí mismo.
a sus miedos, a su persona, a lo poco que Él es. Es entonces cuando pierde la fuerza de la fe. En ese momento Jesús se le acerca, la toma de la mano y lo levanta. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Pregunta que tantas veces nosotros mismos sentimos que nos hace en nuestras vidas cuando, asaltados por muchos males y preocupaciones, dejamos de confiar en Jesús y pensamos que somos nosotros los que tienen la fuerza y el poder para encontrar todas las soluciones. Jesús sube con ellos a la barca y Pedro junto a él de su mano. En ese momento llega al mar una improvista bonanza. Los discípulos sienten en ese momento el poder de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza y se postran ante Él, reconociéndolo como Hijo de Dios. Este Evangelio nos enseña la fuerza y la importancia de la fe en nuestra vida cristiana. ¿Cuántas veces también a nosotros podrían ser dirigidas las palabras de Cristo, hombre de poca fe? Sí, hemos de reconocerlo, la pequeña barca de nuestra vida es como la describía el poeta. Pobre barquilla mía, entre peñascos rota, sin velas desvelada y entre las olas sola. E incluso la Iglesia misma, ¿cuántas veces ha percibido el asalto de las olas en medio de grandes tempestades? Pero en todas ellas, Cristo se ha acercado. Ha caminado sobre las aguas para traer la bonanza a la vida de la Iglesia y a nuestras vidas. Y en estas circunstancias, a Él le agrada que nosotros nos elevemos a Él a través de la fe. También nosotros necesitamos, después de los terremotos o las bolas de fuego o el huracán violento, esa brisa ligera que viene del mar y en la que encontró el profeta Elías en el monte Horeb la presencia de Dios. Será entonces cuando se den la mano la justicia y la paz, la misericordia y la fidelidad, como dice el Salmo 85. Pero mientras tanto llega esta plenitud de la fe, esa bonanza eterna donde ya no hay tempestades. Nos tenemos que dejar asombrar por tantos misterios que todavía hoy no comprendemos. Como San Pablo no comprendía ese misterio del destino de su pueblo. Y debemos aprender a confiar en medio de nuestras perplejidades y zozobras a ese Dios bendito por los siglos, que tiene en sus manos el poder de la creación y de la historia y que la rige en modo providente para nuestra salvación. Señor, aunque yo también soy un hombre de poca fe, te pido la gracia de creer con más profundidad y digo como ese hombre del Evangelio: creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Que así sea.